Bien, como ya muchos me conocen, mi nombre es Linda Cardona Zambrano, trabajo en la Unidad de Educación a Distancia. El día de hoy les voy a presentar el webinar correspondiente a la asignatura de Arte y Sociedad. Este es el grupo número 1 con el tema Catolicismo en Latinoamérica. Nuestra docente invitada es la licenciada Dora Salinas Andrade. Ella es licenciada en Arte de la Universidad Central del Ecuador, máster en Estudios del Arte de la Universidad Central del Ecuador, máster en Fotografía de la Universidad de Valencia, España. Se ha desempeñado como docente en las universidades Central, Politécnica Salesiana, Universidad Católica y por 20 años en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sean todos bienvenidos. Bienvenida, licenciada Dorita Salinas. Podemos dar inicio con el webinar. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a este tema muy interesante que es el catolicismo en Latinoamérica, ¿no? Con la llegada de los europeos a Latinoamérica cambia el rumbo de todas las civilizaciones originarias, pero también en todos sus aspectos. ¿Qué es lo que ocurre? Fue prácticamente una penetración que se puede considerar superlativo. Este cambio superlativo que se refiere a algo sumamente grande, lo que ocurrió en la concepción religiosa de todos los pueblos, fue una introducción prácticamente del catolicismo en Latinoamérica y sobre todo en todos los pueblos. Cristóbal Colón fue financiado para realizar este viaje por los reyes católicos, pero en este periodo, que era lo que ocurría en Europa, existía el absolutismo total. Era tan dominante. ¿Qué significa el absolutismo? Que los reyes tenían todo el poder y además hasta eran dueños de la vida de las personas, ¿no? Por lo tanto, el primer objetivo para los conquistadores era subyugar las creencias religiosas de los nativos, convertirles a la religión católica para salvar sus almas. Por eso esta religión, el elemento más importante era dominarles. La Iglesia Católica no solo fue insertada por los españoles y también los portugueses de Latinoamérica, ¿no es cierto? Era la única religión permitida en este periodo postcolonial. Y los indígenas fueron obligados a abandonar sus creencias prehispánicas, aun cuando ellos continuaron con sus creencias, ¿no? Hasta la actualidad. Así es que como ellos, de qué manera introdujeron los europeos con la construcción de iglesias o catedrales sobre la arquitectura de los nativos, ¿no? Fue la destrucción total de sus símbolos, la conversión de los indígenas en esta situación porque los reyes católicos lo decidieron y también la iglesia en general. Por lo tanto, la iglesia católica ha sido de alguna manera una institución también poderosa, conservadora y privilegiada, que ha mantenido unos vínculos con el Estado desde la colonia hasta el siglo XIX. En este proceso se puede hablar que los indígenas también consiguieron hasta cierto punto un espacio íntimo pero oculto. De esta manera ellos siguieron, ¿no es cierto?, rindiendo tributo a sus dioses y cumpliendo con la religión y creencias que ellos tenían, pero también estaban sometidos a la religión católica en este periodo que se lo llama prehispánico y se fusionó sincréticamente con los cultos de los antepasados. Este catolicismo, sobre todo, se dio en los indígenas mesoamericanos, andinos, en los grupos afroamericanos, caribeños y brasileños. En esta primera parte,
Luego, características del arte religioso en Latinoamérica en el periodo colonial. Se lo conoce como un arte religioso dedicado exclusivamente hasta cierto punto a la producción de imágenes. Y estas imágenes ya sean pintadas o esculpidas. Y también trabajos arquitectónicos y otro tipo de obras en general. Todas fundamentadas con pasajes bíblicos y figuras importantes del imaginario religioso, como es de la corriente religiosa, pero más aún que nos ocupa del catolicismo, se origina una consolidación, ¿no? Desde la época prerománica hasta el neoclásico y comprende hasta el siglo XIX, donde ya poco a poco se debilita y ya no hay esta influencia prácticamente de España porque ya llegaron, ¿no?, la independencia de varios pueblos en Latinoamérica. Se va debilitando. El eje fundamental del arte colonial latinoamericano, tenemos que hablar, es sobre todo el arte religioso. Este arte sigue realizándose, claro, hasta hoy en día, pero de otra manera, hasta cierto punto que se convive, ¿no?, con una serie de expresiones artísticas que se van desarrollando desde el siglo XIX hasta nuestros días, porque se van a construir nuevas iglesias, pero ya con un carácter mucho más moderno y aún ahora en la actualidad con un carácter ya de tipo contemporáneo. La arquitectura religiosa, sobre todo, tuvo un predominio, ¿no?, un carácter sumamente religioso en América Latina. Hubo una necesidad práctica, se requerían templos que permitieron la evangelización de los indígenas. Se habla que prácticamente en un siglo todos convirtieron a los indígenas al catolicismo. La iglesia fue la propulsora de la arquitectura monumental, siendo esta una característica muy importante, sobre todo religiosa colonial. En estos monumentos religiosos, ya sean iglesias o catedrales, sobre todo aquí quien dictaminaban eran las órdenes religiosas y por mandato de la corona española. Estas ciudades se fundamentaron sobre todo con un modelo de planta de tipo de cuadrícula. Esto era característica viene desde el Imperio Romano, que ellos manejaron, ¿no?, la cuadrícula, que es parte de lo que hoy se llama el urbanismo. De esta manera se construyó una plaza central, frente a la cual también se construía un edificio religioso como parte, ¿no?, de este emplazamiento urbano que era el centro, el corazón de una ciudad. Los estilos arquitectónicos que se desarrollaron en América fueron el gótico de manera incipiente, el renacentista, el barroco y también el neoclásico. Estos fueron los estilos que más se desarrollaron en este periodo de los 3 siglos sobre todo. En las nuevas tierras en el arte latinoamericano, los estilos tuvieron algunas características. Muchos de los edificios se construyeron sobre las ruinas hispánicas, sobre los territorios que fueron conquistados, e incluso utilizaron los materiales como piedra, y sobre esos cimientos se construyeron muchas de las iglesias catedrales. Estas características dieron parte a la utilización, sobre todo aquí, de las catedrales, de las iglesias, la utilización de la piedra, pero tenían también un carácter sobre todo simbólico y evangelizador. Hasta cierto punto también fue didáctico, pues esta ubicación de estas construcciones majestuosas, se puede hablar de estas obras arquitectónicas,
el momento que transitaban, ¿no?, el pueblo, que les recordaban a estos transeúntes de la ciudad la importancia de la iglesia, la majestuosidad, y que pasaba, invitaba a la contemplación, al ingreso de estas iglesias, ¿no es cierto?, porque era parte de todo lo que se estableció como un aspecto de hibridación de estas dos culturas tan complejas, la europea y la de América Latina. Pero estos estilos arquitectónicos que se desarrollaron en América, sobre todo fueron el gótico de manera incipiente, este renacimiento, el barroco sobre todo. Pero las iglesias siempre estaban fundamentadas, en un principio construyeron en base a una nave, se llama, muy alargada, y estaba separada por el presbiterio, que era el presbiterio donde bautizaban, ¿no? Cuando se iniciaron las primeras construcciones, si hablamos en la Edad Media, el presbiterio estaba separado de la iglesia, estaba separado. Luego aquí vemos que ya en el siglo XVI se integra, es parte prácticamente de lo que es la iglesia o también la capilla mayor. Por eso se observa que está ahora el presbiterio, que lo que realizaron en ese tiempo está casi a un lado, al lado lateral, el presbiterio. Y luego tenemos también la capilla mayor, con un arco, un gran arco también denominado triunfal para el ingreso, que luego cambia con el arte barroco. Ya las plantas de la iglesia, de estas iglesias, comenzaron a tener la forma que se le llamó de cruz latina, ¿no?, con bóvedas de cañón y cúpula en el crucero. ¿Qué ocurre en el Renacimiento? Se implantó paulatinamente en tres etapas muy diferenciadas. En la primera fase de lo que fue el Renacimiento todavía había una influencia del arte gótico. En la segunda situación, que se le llama ligada, está muy relacionada con el plateresco. ¿Qué significa este término? Es el diseño gótico post-renacentista que adoptaron prácticamente este estilo los reyes católicos, ¿no? Este es el estilo plateresco, era un diseño que les representaba a los reyes. Y la otra tercera fase, que estaba empeñada en la construcción de las grandes catedrales con muchos elementos decorativos y también elementos geométricos, ¿no? Esta es la primera fase y la mayoría de las iglesias que vemos en toda América Latina. Luego el arte barroco se vuelve bastante decorativo, sobre todo el barroco hispanoamericano, que fue de un contenido mucho más ornamental, más decorativo que en el peninsular o que en la misma España, ¿no? Se volvió más decorativo. En general, estas características que eran propias del barroco americano con respecto a lo que se aplicaba en España en el mismo periodo, ¿no? Acá se vuelve más decorativo aún. Entre estas causas, las que se adjudican es sobre todo la distancia geográfica, porque no podían venir los arquitectos, muy pocos llegaron a América y poder, ¿no es cierto?, dirigir estas obras. Algunos de los europeos que llegaron a estas tierras, se ve también la presencia de la cultura precolombina, porque no podían estar aquí presentes. ¿Y qué hacían, no es cierto?, estos trabajadores que eran los indígenas? Por ahí ponían sus rasgos de su cultura, y esto es mucho más notorio, sobre todo en Bolivia,
por ahí hicieron diseños en la piedra que tallaron diseños de su dios, el sol, ¿no es cierto? Hay otros elementos también decorativos, como por ejemplo se puede ver y notar diseños florales, diseños de animales. Acá luego se va a ver estos rasgos, sobre todo veremos en Quito, ya en otra iglesia gótica, pero sobre todo lo que llegaba desde Europa a veces eran libros con imágenes, estampas que trataban de mostrar todas las obras de estos artistas europeos en cuanto a la decoración, más que nada en las fachadas arquitectónicas de las iglesias. En el segundo proceso de la influencia del catolicismo en América, sobre todo en Latinoamérica, hay dos características importantes que se destacan. Más que nada son la preeminencia que se adquiere en la arquitectura. Esto se debe a la necesidad de tener un lugar de concentración y recepción de los nuevos cristianizados, ¿no? De todos los que se convirtieron prácticamente al catolicismo, y esta arquitectura fue monumental. Y el otro aspecto importante fue sobre todo la decoración, la ornamentación. Una parte fue la externa, que fue la fachada de la iglesia o de la catedral, y la otra, la interna, donde también en estas construcciones de las iglesias se pueden observar las torres, ¿no? Que son un símbolo de decoración con columnas cornisas. En la cornisa sí tuvieron que tener mucho cuidado porque aquí, lógicamente, las lluvias podían afectar a las fachadas, entonces las cornisas tuvieron un diseño específico. Y más allá, las tallas en la parte superior de los edificios religiosos. Este tipo de diseño, de ornamentación, de decoración interna se realizó con yeso y estuco, y también se observa que pintaron con colores muy intensos, muy fuertes, más que nada con mucha recarga en lo que hoy es la arquitectura y mexicana y toda la zona andina. Hay algo que destacar, más que nada son los retablos, las imágenes talladas, la pintura, aparecen de manera abundante y hacen el lugar un espacio apropiado para la oración y la meditación. Las escuelas importantes, lógicamente, hay que reconocer, fue la mexicana. Tiene dos estilos importantes, esto no consta en los textos, pero se habla del diseño churrigueresco. ¿A qué se refiere? Ustedes han observado en la fachada de la iglesia de la compañía esas columnas retorcidas, ¿no es cierto? Ese es un diseño, el aporte de la escuela mexicana en cuanto a la arquitectura, pero también hay otro diseño interesante que antes estaba al inicio del Museo de la Casa de la Cultura, antes de este cambio que se dio, estaba un retablo. No sé si alguien recuerda, en todos los bordes de los retablos había unas formas, ¿no es cierto?, redondeadas, era semicircular, pero aquí ellos le pintaban con rojo y verde, y con la fuerte aquí, imagínense cómo resaltaba estos colores con la decoración del pan de oro. Ese es el aporte de la escuela mexicana. En cambio, el aporte de la escuela quiteña fue este brillo en las imágenes religiosas, ¿no? Que ellos utilizaron prácticamente la bilis, ya sea de 2 o 3 animales como el buey, el borrego, luego
con saliva aplicaban y queda como si fuera una capa de barniz, ¿sí? Este es el aporte de la escuela quiteña y más que nada otra serie de detalles que dan mucho realismo a toda la imaginería que realizaron. Y aquí a veces se confunde. ¿Qué es lo que ocurre? Que la influencia española que nosotros tuvimos en América Latina, la escultura en Europa cambia en América y se le llama imaginería a la escultura. ¿Por qué? Porque son imágenes religiosas hasta el tamaño de una persona, máximo de 1,80 m. Entonces se llaman imagineros a los escultores. Este fue un cambio importante. Más allá también los artistas españoles trajeron varios modelos clásicos, ¿no? En los cuales dan inicio a lo que es también el neoclasicismo en América. ¿Qué es el neoclasicismo? Es el realismo. Es el realismo como la fuerte influencia de greco-romana es la que se va a establecer en América. Las imágenes son sumamente realistas, ¿sí? Esta es la forma como trabajaron en cuanto a las imágenes religiosas. Además, también se usan columnas corintias en las fachadas y en la arquitectura para cubrir el ancho de las 3 naves de los templos, con gigantescas órdenes y frontón curvo que rematan la fachada y hacen que este detalle gane mucha belleza, decoración. Es impactante todo lo que se logró, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos esta fuerte influencia de varios estilos en el arte latinoamericano. Una influencia el renacentista, sobre todo el arte barroco, el estilo neoclásico. De menor impacto también resulta la pintura y la escultura, pero también hay muchas representaciones de artistas y de temas religiosos, ¿no? Hay mucho significado, pero también en estas figuras son muy majestuosas. En la arquitectura, la escultura y la pintura, todo tuvo un carácter evangelizador. A principios del siglo XVII nacen las primeras escuelas locales de escultura, como es la escuela quiteña, la escuela cusqueña y la chilota. La chilota se refiere a Chile, sobre todo aquí están representados los mitos del archipiélago de Chiloé y sobre todo aquí influye mucho el tema del mar, ¿no? Para ellos fue fundamental. Aquí no estuvo un arquitecto para que les guíe y ahí aprovecharon estas culturas andinas incluir para ellos lo que representó, ¿no es cierto?, su cultura. Por eso es que se destacó esta labor, sobre todo que dejaron y permitió la orden jesuita. Eso también es muy notorio en Bolivia, ¿no? Por ahí también hicieron, como era talla, era piedra, lograron incluir al dios, el sol, que era para ellos lo más representativo. De esta manera, no había ahí un arquitecto que estaba dirigiendo, sino que eran los mismos nativos y prácticamente se dio esta parte de lo que es esta fuerte influencia, hibridación de tanto las culturas hispánicas como la europea y más que nada se funde con el tema religioso. Se transfirieron modelos europeos de acuerdo a cada realidad regional y se hicieron estas adaptaciones en cada caso. Además, tanto escultores y pintores europeos llegaron
América para tratar de difundir, dar enseñanza a los artistas locales, a los escultores, y poco a poco adquirieron muchas destrezas todos quienes trabajaron el arte religioso. En estos talleres artesanales, en un principio también vemos cómo fueron fundados por los españoles y aprendieron estas técnicas, y luego se van a hacer una serie de producciones de imágenes religiosas que estaban destinadas al culto. Por lo tanto, esta estrecha relación y vinculación con cada convento fue muy importante, porque después veremos que ya no solo eran estas comunidades religiosas, sino también comunidades civiles que empezaron a trabajar las imágenes religiosas. Hay un caso específico que se encontraron documentos que en 1734 desde Quito se empiezan a enviar, se empiezan a exportar en cajas una serie de imágenes religiosas hacia España. Miren, fue un cambio importante porque ya no solo daban abasto estas comunidades religiosas, sino también los civiles. En esta estrecha vinculación vemos cómo los conventos realizaron todo este tipo de prácticas, y vemos que fue como una acción no solo didáctica, sino también de adoctrinamiento, lo cual también se integra la pintura sobre todo. Muchos pintores se destacaron por su calidad y fueron llegando obras a muchas regiones a nivel latinoamericano, lo cual contribuyeron gracias a la capacitación de los nativos o de los indígenas. De esta manera tenemos que llegaron desde Europa un artista flamenco, Simón Perenz, quien llegó a México, a Colombia y Perú, Bolivia. Se instalaron en cambio artistas italianos como Angelino Medoro, Mateo Pérez de Alessio y también Bernardo Vitti. Ellos se encargaron de incorporar técnicas y propuestas formales propias del manierismo. ¿Qué significaba el manierismo? Es parte del Renacimiento, que cada artista tenía su propio estilo, su propia manera de pintar, y esto dio un enriquecimiento sobre todo al arte latinoamericano y sobre todo para ser utilizado para la decoración, ¿no es cierto?, en estas iglesias o catedrales. El surgimiento de estas escuelas de pintura, ya sean regionales, fue un fenómeno que consolidó a partir del siglo XVII, XVIII, y también veremos que estas comunidades religiosas solicitaron, en el caso que puedo hablar, solicitaron a otras escuelas europeas una serie de diseños, grabados, estampas. Se importaron diseños de pintura europea, y lo cual fue evidente que se integró aquí todos estos diseños en América. En Ecuador se fundan varias escuelas de pintura, la cual todo abarcó y se lo determinó como la escuela quiteña, que estuvo en un comienzo a cargo de estas comunidades religiosas. Y en otros lugares, en cambio, también se dio esta opción en otros países. Este surgimiento en estas diversas regiones, varias escuelas se consolidaron en cuanto a la pintura. Estamos hablando siglo XVII, donde también se destacó la escuela del Cusco en el Perú, en México, y se dio la escuela cusqueña, la escuela quiteña. La pintura colonial se caracterizó por una inspiración totalmente religiosa y dando preferencia también por el retrato del tema religioso.
se utilizó la pintura y se trabajó en las paredes o llamado también la pintura al fresco, usando diversos materiales como la acuarela, las telas, la madera, el cuero y óleo. Y pintaron sobre tela, pero también llegó a América formatos pequeños de planchas de metal, pintaron sobre vidrio. Esto estaba ahí, había algunos temas, sobre todo en lo que era la Casa de la Cultura, y se ve que pintaron con óleo. Luego vemos que tuvieron mucha influencia del estilo italiano, del estilo flamenco, del barroco, el rococó y el neoclásico. Todos estos estilos estuvieron presentes prácticamente desde el siglo XVI, XVII y del XVIII. Estas expresiones artísticas en América, sobre todo en América colonial, estuvieron asignadas al aspecto, todo fue el tema religioso. Esto fue fundamental, con características distintivas, a pesar de haber llevado también, había el aporte del mimetismo con Europa, ¿no? Que se fundió muchos aspectos, rasgos con los artistas locales y sobre todo quienes trabajaron fue sobre todo la mano de obra indígena. Los materiales disponibles en la religión fueron utilizados, pero también trajeron desde Europa. Claro, tenía un costo sumamente alto. Entre otros aspectos se ve la grandiosidad, majestuosidad, que están relacionadas con el afán religioso, porque este fue un sistema de dominación. Además, se lo determinó como el tema religioso como un arte de la propaganda, que en menos de 100 años, casi la mayoría se convirtieron al catolicismo. Un poquito voy a hablar sobre el arte ecuatoriano para tener una idea de también lo que hay características importantes de lo que surgió aquí en lo que es el Ecuador y cómo se le considera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurrió con la escuela quiteña. La escuela quiteña es como se ha llamado el conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito. Con sus anteriores, vemos en el territorio de la Real Audiencia de Quito sus límites eran diferentes, desde Pasto y Popayán por el norte hasta Piura y Cajamarca por el sur. Durante el periodo colonial, estamos hablando segunda mitad del siglo XVI, XVII, XVIII y primer cuarto del siglo XIX, es decir, durante la dominación española desde 1542 hasta 1824. También se la considera como una forma de producción artística y fue una de las actividades más importantes desde el punto de vista económico. Fue importante en la Real Audiencia de Quito. Como fruto del sincretismo cultural y del mestizaje, las obras de la escuela quiteña se caracterizan por la combinación y adaptación de rasgos europeos e indigenistas, y en sus etapas refleja todos los estilos imperantes en cada época en España. Y así también tenemos elementos que otra vez volvemos a repetir, renacentistas, manieristas, que durante su apogeo es inminente, ¿no?, este aporte al arte barroco, que también tuvo una pequeña etapa de influencia del rococó y parte del neoclásico. Esta etapa ya prácticamente es en la fase de la transición a la etapa republicana. Además de los aportes españoles, recibe también múltiples influencias flamencas, italianas y moriscas, las cuales íntimamente enraizadas en la tradición indoamericana le dan una particularidad especial diversa
de sus fuentes, pues su resultado es mestizo. Y sobre todo de la escuela flamenca veremos que el convento de San Agustín, ellos trajeron diseños de la escuela flamenca y estos diseños fueron prácticamente como una especie de modelo, ¿no? Donde estaban este grupo de este grupo de los religiosos llevaron el mismo diseño por toda América y se construyeron no solo los conventos, sino con este tipo de características, pero le delegaron a nuestro más grande artista de los 3 siglos del arte colonial, a Miguel de Santiago, que realice una serie de obras, no solo del tema religioso, la pasión de Jesús, sino también del padre San Agustín, con los diseños de los grabados que llegaron desde España. No quedó casi grabados, creo que quedaron muy pocos diseños o bocetos porque esos bocetos nuevamente regresaban a Europa. Trataron de realizar la última restauración y hoy estas restauraciones creo que la próxima será en el 2035, ¿no? Entonces vemos que por América cada grupo religioso, cada comunidad religiosa impartía y llevaban estos diseños y tenían casi las mismas características. En cuanto a pintura, vamos a hablar sobre todo los iniciadores en la escuela quiteña, que fueron Fray Jodocorique y Fray Pedro Goseal. Ellos enseñaron la pintura sobre hojas de pergamino, también ilustraron diversos libros destinados al canto. Este miniaturismo que se trabajó fue comenzado en el Colegio de San Andrés. También se continuó durante toda la colonia. A principios del siglo XVII, ¿quién fue el importante? El padre Vendôme compuso el antifonario del Oficia de Santo Domingo. Esta data la fecha de 1613. También se ilustraron iniciales con rojo, azul, morado y violeta. Esta es la forma como aquí se destacan 3 estilos importantes de la decoración. El primero, las mayúsculas que fueron decoradas, caprichosamente dibujadas, pero también tienen otro tipo de diseños con tonos de flauta, flores y mascarones. El segundo plano, las mayúsculas tienen el texto, están enmarcadas con un cuadro de figuras geométricas, y el tercero se exhiben letras integradas con fragmento de hojas. Y de esta manera, como vemos, esta fuerte influencia española en los 3 siglos en América Latina, que también hasta casi comienzos del siglo XIX, a pesar que llega al otro periodo, que es el periodo republicano, pero se siguió construyendo iglesias y se requería de la decoración, ¿no es cierto?, del tema religioso. Por eso hasta el siglo XIX se ve toda esta influencia europea y seguirá, sobre todo en la decoración de los temas religiosos. Hasta aquí estamos hablando, pero voy a hacer un hincapié más que nada en otros artistas ecuatorianos. Por favor, ¿alguna pregunta más? Ustedes, ¿qué inquietudes tienen? Tengan la bondad. Gracias, licenciada. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Tenemos que destacar, ¿no?, que en Europa, en ese momento, a partir de lo que es el estilo barroco, existían 3 escuelas. La escuela francesa, que ya no trabajaron el tema religioso, el máximo artista fue Girardot y Cossebois, que ellos trabajaron exclusivamente para el Palacio de Versalles. Aquí los temas
que trabajaron el ecuestre, el retrato, el tema funerario, alegorías, temas de la mitología y sobre todo las grandes esculturas, ¿no? En piedra, en mármol del rey Luis XIV. Esta escuela fue muy importante en este periodo. Luego tenemos sobre todo que se destaca la escuela italiana con Lorenzo Bernini, que trabajó todo lo que es hoy el Vaticano en la iglesia de San Pedro, exclusivamente arte y escultura monumental, que incluyó, sobre todo él trabajó con mármol. El realismo es impresionante, se dice que cada espacio fue exclusivamente diseñado una escultura. Si usted le saca, no quedaría igual en otro sitio. Fue él quien decoró todo y cada uno de los espacios, hasta también lo que hizo las ambientaciones, la utilización de el metal y con un gran realismo. Cada escultura tiene, y sobre todo el tema religioso, es muy importante cómo se destacan los detalles y sobre todo este valor estético que se llama la atención. Máxima tensión y movimiento en cada una de las esculturas. ¿Qué es la tensión? Cuando él trabaja o el artista trabaja, ¿no? En las extremidades se ven los ángulos en las manos, en los dedos, ángulos de 90, de 160, y ahí se puede ver el realismo impresionante. Al trabajar los ángulos se ve los diseños hasta lo mínimo de las arterias, todo ese realismo que trabajó Lorenzo Bernini. Y la otra escuela que fue la escuela española, que se llamó Imaginería, toma el nombre en América también. Y de ahí tenemos la imaginería porque ellos tallaron la madera, ¿sí? En madera se realizó todo el trabajo y que se habla que aquí los grandes imagineros como Legarda y sobre todo Caspicara superaron a los maestros españoles y por ende esta exportación de las obras, todo característica y todo el tema religioso. Entonces tenemos que estar orgullosos de todo este trabajo y del arte colonial y también de toda América Latina. ¿Alguna otra pregunta, por favor, señores? ¿Alguna inquietud? Aquí lo que hablamos es casi todo fue trabajado el tema religioso. Eso fue lo fundamental. Luego veremos ya en la época que del arte republicano va a cambiar algunos temas populares que se van a pintar, pero también el reconocimiento máximo a Miguel de Santiago a pesar de su carácter y que se le reconoce como el máximo pintor, ¿no? Todas las obras, la decoración, convento de San Francisco, convento de San Agustín, el convento de Guápulo, algunas obras también en la compañía. Realmente fue impresionante todo ese trabajo que realizó, por eso se le considera el máximo artista del periodo colonial en cuanto al arte. No sé, ¿alguna pregunta, señores estudiantes, por favor? Yo, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes Dígame. con todos. Mencionaba que en 1734 Quito exportaba imágenes religiosas de España. Me gustaría saber en cuánto más o menos estaría valorado esas imágenes y cuáles fueron algunos artistas que estuvieron involucrados en exportar sus imágenes. Sí, no se habla del costo, ¿no? Este documento está en la biblioteca del municipio, ¿sí? En la García Moreno. Ahí se encontró el escrito en donde solo se detalla la exportación, la salida, y también hay otro documento en Guayaquil, la salida y exportación de X cajas, ¿no? Se está hablando de más de 263 cajas con imágenes religiosas de formato pequeño. No se habla de los costos porque simplemente era un detalle, ¿no?
en el cual se llegó ya a exportar, porque ya no solo eran las comunidades religiosas que trabajaban, sino también grupos de personas civiles que tenían sus talleres. Dice que como ahora en el centro histórico usted ve muchos sitios de comercios. Aquí en esa época, en cambio, había comercios de la venta de las imágenes religiosas de todo tipo, ¿no? De orfebrería, de las imágenes. Entonces se empieza a exportar porque ya todo el mundo tenía la imagen religiosa. Entonces esto fue un buen comercio, esto fue una ayuda, sobre todo desde la Real Audiencia, y beneficio para lo que hoy es el país de Ecuador, ¿sí? No está específico prácticamente el costo. Debe haber otros documentos, pero en este documento es importante el saber que se empieza a exportar prácticamente desde la escuela quiteña, que estamos hablando de toda la ciudad de Quito, que ellos trabajaron estas imágenes religiosas. Y era complejo porque no había carretera. Por eso hacían imágenes pequeñas, porque tenía que viajar a golpe de mula, atravesar prácticamente la cordillera y llegar hasta Guayaquil para la exportación. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias también. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, dígame. Licenciada, usted nos indicaba que nosotros en nuestro arte ecuatoriano, la escuela quiteña, pues se manejó con una fuerte influencia española en los siglos XVI, XVII, XVIII y prácticamente hasta principios del siglo XIX. Sí. La pregunta es, ¿aún se mantiene alguna influencia de las escuelas o de los estilos que usted nos mencionó? ¿Y cuál se podría considerar el estilo o qué influencia tuvo el maestro Osvaldo? Perdón, lo último no le escuché bien. Y la última pregunta era, ¿en qué estilo tenía el maestro Osvaldo Guayasamín? No, Guayasamín es ya prácticamente contemporáneo, ¿no? La escuela quiteña se basa en el realismo, ¿sí? Una de las características importantes que es del arte barroco. Otra característica que se llama el patetismo, las expresiones de dolor, angustia, ¿sí? Pero realistas. Otro estilo es lo que se llama el tenebrismo, el color, ¿sí? Que es el claro oscuro, luz y sombra. Que lo que más se habla es que el estilo de Guayasamín es expresionista. Entonces, no tiene mucha relación con el arte barroco porque cambia. No hay realismo prácticamente en la obra de Guayasamín. Usted ve que aquí se puede hablar de una descomposición más bien de la figura humana, una abstracción, ¿sí? Hasta el color es diferente. Él no está trabajando como es del barroco, luz y sombra, dándole mucha luz a la figura. Hay veces que las formas no son sino grotescas. Rompe con el realismo. No le gustaba a Guayasamín que se le diga que él era expresionista. No le gustaba, dijo que él tenía su propio estilo, pero mucha gente le catalogó de esa manera y él no aceptaba las críticas. ¿De acuerdo? Es totalmente diferente. Que puede tomar algún rasgo, pero nada tiene que ver con el arte barroco, con el arte colonial. ¿Sí? El tema es también diferente, es tema religioso. Acá él pinta ya el realismo indigenista. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? No sé si le contesté. Sí, está bien, muchas gracias. Muy bien. A ustedes. No sé, ¿alguna otra inquietud, por favor? En el chat, Verónica Báez nos dice si se podría decir que las iglesias en el centro histórico de Quito es un arte. Sí, todo es arte. Todo lo que se ha hecho, se ha realizado es arte. Eso está considerado y más aún como patrimonio de la humanidad. La primera ciudad que fue considerada patrimonio de la humanidad fue Quito.
todo lo que se ha hecho es arte. ¿Alguna otra inquietud? Ingeniera, Bueno, ¿habría la posibilidad de que en Europa exista las técnicas y todo lo que podemos observar aquí en Ecuador, los diseños y todo eso en la parte de Europa? Sí. Aquí llegó la escuela sevillana, había 10 imágenes religiosas antes, cuando estaba diseñado cronológicamente el Museo de la Casa de la Cultura y se podía ver en el espacio que era de arte colonial. Trajeron imágenes, trajeron cuadros, grabados, dibujos, diseños para que el resto se prepare, miren las técnicas cada una, y por eso es importante tenemos en América, porque no puedo decir solo en Ecuador, sino que en toda América se trajo esos modelos y se trabajó de acuerdo a esas características que se llegó lógicamente a superar cierto tipo de detalles, eso sí fue innegable. Por más que Francisco Cano, que era uno de los máximos imagineros del arte español, no le puedo decir que fue mejor que las obras de Caspicara. Es impresionante los detalles, salvo que Caspicara tenía una característica en el dedo gordo del pie, les hacía muy alargados. Yo creo que a propósito, para que se le reconozca, ¿no es cierto?, sus Cristos, los Cristos crucificados, y además en el muñón él ya ponía su nombre. La mayoría prácticamente están en el anonimato porque trabajaban mucha gente detrás. Uno se especializaba en hacer los pies, otra persona en la cara, en el rostro, otro en el cuerpo, ¿no? Casi la mayoría de las imágenes eran anónimas, pero era un trabajo, se llama corporativo, en grupo. Estamos hablando más de 20, 50 personas que trabajaban con el artista principal. Por eso es que es impresionante. Si ojalá se acerquen, yo digo, realmente es tan valioso el convento de San Agustín. No puedo dejar de hablar del resto de los conventos, ¿no? Pero ahí se ve todo un trabajo impresionante de Miguel de Santiago. Todo alrededor, las obras y los grandes formatos. Imagínense, uno solo no puede trabajar tanto, ¿no? Entonces había personas que se especializaban, diga usted, en el diseño, en el boceto. El artista mayor iba y tenía que estar dirigiendo a cuántas personas. En tantos años no, una persona no podía abarcar. Entonces fue un trabajo corporativo, hoy se lo determina de esta manera, ¿no? Entonces fue muy importante, claro, todo lo que llegó de Europa, tenemos la fuerte influencia y luego los cambios que se dieron. Muchísimas gracias, ingeniera, interesante. A las órdenes, niña. Yo les agradezco muchísimo. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes, y cualquier inquietud, lógicamente estaré siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes, señores estudiantes. Gracias por todo. Muy buenas tardes con todos. Gracias, ingeniera Cardona.